Tres. Profesor, muy buen día. Bueno, en nuestro grupo vamos a presentar la propuesta de un plan integral para superar las barreras laborales en el sector tecnológico de la información en el Perú en este 2025, ¿no? Como podemos ver, ahí tenemos los integrantes. Somos 5 integrantes en este grupo. Bueno, la propuesta de un plan integral para superar las barreras laborales en el sector tecnológico, ¿no? De la información. Bueno, en estas brechas del mercado es un acceso limitado, ¿no? A certificaciones. Estos problemas reducen con la competitividad e innovación de los países. Es urgente implementar las soluciones tanto como que nos fortalezcan como el talento y aceleren la transformación digital, ¿no? Para esto planteamos una pregunta, es cómo diseñar un plan integral efectivo basado en evidencias estadísticas para superar las principales barreras laborales identificados en nuestro sector TI peruano, ¿no? Bueno, en este estudio nos proponemos el paso integral, ¿no? Para reducir las barreras laborales en el sector tecnológico. Bueno, el trabajo tiene con un enfoque mixto, ¿no? Cualitativo, usando las encuestas de 51 participantes en este sector, que, bueno, ¿no? Es una solución aplicable para el gobierno de empresas y universidades, ¿no? Que nos promueven un desarrollo equitativo e inclusivo en el ámbito tecnológico. Una pequeña descripción de nuestra encuesta es, actualmente estamos investigando nuestro trabajo de estadística inferencial. Te invitamos, mediante una encuesta, participes, ¿no? Saber cuál es la propuesta de un plan integral para superar las barreras laborales, ¿no? En el sector tecnológico, ¿no? En nuestro Perú. Bueno, para la primera pregunta es cuál es el género, ¿no? En este caso, en la encuesta bueno, no, hay otras personas que se consideren transexuales, es como gays, son uno, masculinos son 29 y femeninos 21, ¿no? Aquí, como podemos ver, hicimos la tabla de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, con tanto como con fórmulas que lo sacamos en Excel, ¿no? En nuestra base de datos que lo vamos a entregar, ahí va a estar todas nuestras funciones elaboradas, ¿no? En nuestra base de datos. Y así continuamos con la pregunta 2, ¿cuál es la formación profesional? Igualmente lo resolvimos tanto con las tablas en nuestra base de datos. ¿Cuál es la especialidad de su carrera profesional? Bueno, ¿no? Aquí encontramos, ¿no? En medidas de tendencia central, la moda, que es el técnicos en computación informática. Bueno, la siguiente es cuántos cursos de certificaciones reclamamos, ¿no? Tras haber completado en las TI, ¿no? También hicimos unas medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, medidas de Poisson. ¿Para qué? Para poder interpretar también nuestro diagrama de barras en este curso de certificaciones, ¿no? En la siguiente pregunta, ¿cuál es tu número de proyectos subidos a tu repositorio GitHub? También hicimos las mismas funciones en el Excel que usted cuando lo revisas en nuestra base de datos, ahí vas a encontrar todas las fórmulas y las funciones aplicadas en estadística. Años de experiencia de repuestos en el área TI. La pregunta 6, la pregunta 7, ¿cuál es el sueldo que percibe, no? Una persona. Son cualitativas continuas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de dispersión, tenemos las diagramas. Y bueno, no, voy a dar pase a mi compañero. Gracias. Bueno, como pregunta número 8 tenemos cuántas horas se dedica a aprender o a capacitarse con nuevas tecnologías en la semana. Como se puede observar, realizamos las medidas de tendencia, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Siguiente, por favor. Como novena pregunta está, ¿no? La edad de los participantes y de la misma forma se observa, ¿no? Que se realizó las medidas de tendencia, los cuartiles, los percentiles y medidas de forma, ¿no? Como un gráfico también se observa. Siguiente, por favor. En la parte de análisis inferencial se realizó la distribución
muestral para la media con varianza conocida, ¿no? En la cual se observa que el análisis de distribución muestral para la media de edad revela cómo se comportarían las medias de diferentes muestras de profesionales TI en Perú, ¿no? Para lo cual se observa que existe una probabilidad del 88.2%. La siguiente es la distribución muestral para la media con varianza desconocida, ¿no? Se observa que el 82.21% de las muestras tendrían salarios promedios inferiores a 5.500, 7.65% salarios muy bajos, menores a 4.000, y el 90.56% se encuentran entre los 4.000 y los 5.500. La siguiente sería la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida, ¿no? Entre las cuales se está comparando el salario entre hombres y mujeres del sector TI, asumiendo que la población es conocida. Como cuarta pregunta es la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida. Se comparan las horas de capacitación entre hombres y mujeres, para lo cual las probabilidades superiores al 70% en todos los escenarios indican que existe una clara diferencia entre el tiempo que se dedica a capacitación. La siguiente sería la distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes, ¿no? En este caso se comparó los salarios entre profesionales con formación técnica versus universitarios, con lo cual el análisis revela la evidencia estadística abrumadora, la cual corresponde a un 99.90% de probabilidad de que la existencia entre la brecha salarial es crítica entre profesionales universitarios y técnicos. La siguiente es la distribución muestral para la proporción, en la cual se observa la proporción en las mujeres que se encuentran en el sector TI. Eh, el análisis confirma estadísticamente la existencia de una brecha de género moderada en el sector TI peruano, con alta probabilidad del 94.8%. Y de la distribución muestral para la diferencia de proporciones, en la cual se comparó hombres y mujeres que trabajan en el sector TI. El siguiente compañero va a continuar. En intervalos de confianza para la medida con varianza conocida, tenemos el sueldo TIM, que es la media muestral, la desviación estándar poblacional, el tamaño muestral y por último tenemos el nivel de confianza. Y como novena, en el intervalo de confianza para la medida con varianza desconocida, tenemos los años de experiencia en el TIM. Los datos calculados son la media muestral, la división estándar muestral, el tamaño de muestra, los grados de libertad y el T crítico, ¿no? Y como intervalo de confianza para la diferencia de medida con varianza conocida, tenemos el sueldo entre hombres y mujeres, que es en el TI. Tenemos los parámetros de media muestral, en hombres son 5.200, en mujeres son 3.800, como también la varianza poblacional. E intervalos de confianza para la diferencia de media con varianza desconocida, de igualdades, diferencia de media con varianzas desconocidas, pero iguales, ¿no? Tenemos los parámetros, tanto hombres como mujeres, en media muestral, desviación estándar y tamaño de muestra, y su forma. Y tenemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida. También tenemos los parámetros, tanto hombres y mujeres, ¿no? Con sus fórmulas sacadas de Excel. E intervalos de confianza para la proporción. También tenemos un total de muestras, el trabajo de IT, el nivel de confianza y los cálculos que se hicieron en Excel, ¿no? Con sus interpretaciones. E intervalos de confianza para la diferencia de proporciones, proporción entre hombres y mujeres, como también sus parámetros, tanto en
de muestras, 29 como hombres y mujeres 21, ¿no? Trabajo en Haití fueron 13 hombres, mujeres 10 y proporción muestral del 0 en tema de decimales. El intervalo de confianza para la varianza. Varianza de sueldo de Haití. Datos muestran que el tamaño de muestra N son 37. Ya de sueldos reportados de varianza muestral el 15 y de nivel de confianza el 95%. Ya tenemos la prueba de hipótesis estadística para la media con varianza conocida. Tenemos el sueldo, la experiencia y las horas de capacitación. Y en la prueba de hipótesis para estadística para la media con varianza desconocida, tenemos el sueldo de Haití, el error estándar, el T calculado, el grado de libertad, el T crítico en porcentajes, el valor pi y las decisiones, ¿no? Y tenemos la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de medias con varianza conocida, la diferencia entre sueldos y mujeres, ¿no? Con su fórmula y sus conceptos de diferencias observadas, el error estándar, el Z cálculo crítico, valor pi y decisiones. Y la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de media con varianza desconocida. De iguales, ¿no? Tenemos el concepto, las diferencias observadas, la varianza pole, el error estándar, grado de libertad, T calculado, T crítico y valor fin. Y prueba de hipótesis estadística para diferencia de media con varianza desconocida diferentes. Tenemos ahí la fórmula y la pregunta es, ¿diferencia sueldo entre hombres y mujeres en ti el método? Bueno, tenemos el concepto, los resultados, diferencias observadas, error y estándar. Seguiría mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, prueba de hipótesis estadística para la proporción. Bueno, aquí encontramos la proporción de personas que trabajan en ti. Es mayor al 25%, donde se muestra el cuadro. Todo está allá, ¿no? En nuestra base de datos, en tabla de Excel. Siguiente. Prueba de hipótesis estadística para la diferencia de proporciones. También, ¿no? Con su respectiva fórmula. Diferencia en proporción del empleo en ti entre hombres y mujeres. También tenemos el cuadro donde todo refleja, ¿no? En nuestra base de datos. Prueba de hipótesis estadística para varianza. La varianza de los sueldos en TI es mayor a 10.000, donde el cuadro Excel se encuentra, ¿no? En el Excel. Prueba de signos. Am, donde acá encontramos, ¿no? Lo que es concepto, tamaño muestral, signo positivo, signo negativos, empates estadísticos, valor pi, dos colas y la adición. Prueba de rachas, aquí donde la secuencia de sueldos en ti es aleatoria, ¿no? Prueba de rangos Wilcoxon, aquí donde hallamos la diferencia de sueldos antes y después de la capacitación. Bueno, prueba de Mann-Whitney, análisis, la diferencia en sueldos entre hombre y mujer en ti. Bueno, aquí prueba de Kruskal-Walsh, número de repositorio en GitHub por formación, diferencia de repositorios en GitHub entre nivel de formaciones. Bueno, acá prueba de independencia. Acá encontramos lo que es frecuencia esperadas y cálculos chi cuadrado, ¿no? Prueba de homogeneidad, aquí con su respectivo, ¿no? Interpretación y resultado, ¿no? Bueno, interpretación de resultados. La interpretación de análisis descriptivo, donde acá encontramos, ¿no? Donde ah, en el sector TI en Perú están compuestos principalmente los hombres, ¿no? Y jóvenes con formación técnica y poca experiencia laboral. Bueno, también la interpretación de análisis inferencial, ¿no? Donde los hombres ganan más que las
mujeres, ¿no? Y los profesionales. Bueno, paso al siguiente compañero. Este, mm, respecto a todo lo que hemos podido analizar, los ejercicios que se han planteado durante el proceso del proyecto, que a cada pregunta se ha solucionado lo que es en una base de datos de Excel, en el cual se ha implementado lo que son las fórmulas correspondientes a cada pregunta y en lo cual hemos podido deducir los análisis que hemos realizado dentro de las preguntas, ¿no? Con respecto al proyecto en general en sí, tenemos conclusiones y recomendaciones respecto a los análisis que hemos podido detallar en cada pregunta. Uno es basándonos en el análisis descriptivo, que en el sector TI peruano está conformado por profesionales jóvenes y técnicos con poca experiencia y capacitación continua limitada, lo que evidencia un potencial alto pero poco desarrollado, ¿no? Entonces, respecto a eso, tenemos una recomendación, el cual es implementar programas de mentoría y pasantías que fortalezcan la experiencia práctica de los profesionales junior, básicamente en el sector TI. Otra de las conclusiones que tenemos en el análisis descriptivo, ¿ya? Bueno, ¿no? Entonces, como anexo, hemos detallado algunas de las tablas que nosotros hemos utilizado, lo que es en el Excel, y esta base de datos también lo vamos a adjuntar como un archivo para que el docente pues lo pueda revisar, las fórmulas que hemos aplicado para cada pregunta y el resultado que nos ha botado cada una de ellas, y a partir de ello el análisis que hemos podido realizar respecto a cada pregunta, ¿no? Entonces, como anexo, estamos colocando algunas de las capturas de pantalla que hemos realizado en Excel y los estamos colocando como una evidencia de análisis inferencial que se ha realizado en el Excel, y cada pantalla, cada hoja tiene lo que es su fórmula que se ha podido utilizar para resolver cada pregunta. Entonces, eso con lo que respecta a lo que es al segundo avance de nuestro proyecto del curso de estadística inferencial. Gracias.